Como la placa lo indica, momento de hablar de economía, pero antes una salvedad y pedimos disculpas porque así lo amerita para quienes nos están siguiendo a través de Red FM. No habrán podido interpretar lo que decía recién el video porque se hablaba en distintos idiomas, pero es un video que circula a través de las redes sociales, también de la web y que se puede ver, por supuesto, en cualquier otro momento. Ahora sí, la saludamos, ya está con nosotros Pauli Almada para hablar de economía. Pauli, buen mediodía, ¿cómo va? Buen mediodía. Sí, hoy vamos a hablar sobre Argentina y Brasil, sobre el nivel de actividad económica. Estuvimos escuchando en el último tiempo que se habla de recesión y bueno, me parecía interesante tocar este tema y aclarar algunas cuestiones también en cuanto a números y en cuanto a términos que se usan. Para llevar tranquilidad a la gente, más allá de que los números son reales, no es una situación tan compleja como a veces se puede malinterpretar desde los medios de comunicación. Así es. Bueno, en primer lugar, el FMI elaboró un informe donde estimó una disminución en el crecimiento a nivel mundial, es decir, no solo para América Latina, sino también para Argentina y Brasil en particular. Para Brasil estimó un crecimiento de un 0,3% para este año y de un 1,4% para el año 2015, es decir, un crecimiento pero mínimo. En cambio, para Argentina el FMI estimó una disminución del Producto Bruto Interno de un 1,7% para este año y para el año que viene de un 1,5%. ¿Qué pasa? Obviamente Kicillof criticó estas estimaciones porque según el INDEC, si bien hay un cierto estancamiento, no habría recesión. Claro. En los datos que elaboró el INDEC del segundo trimestre de este año, hubo un crecimiento mínimo de un 0,1%. Para que se hable de recesión, se tienen que dar 2 trimestres consecutivos de disminución del producto. Si hablamos de un 0,1% en positivo, entonces no estaríamos técnicamente en recesión. Bien. Por eso yo prefiero hablar de estancamiento, porque sí se nota que hay una ralentización de la economía, ¿no? Bien, ese sería el concepto entonces para utilizar. Sí, es el que prefiero utilizar yo en base a los datos, al menos los datos oficiales que elabora el INDEC. Por supuesto también están los datos de las consultoras privadas que se acercan más a lo que dijo el FMI. Yo elaboré un gráfico en base a los datos oficiales del Producto Bruto Interno en los últimos 10 años que podemos ver en pantalla. Esto está en términos nominales, es decir, no porcentuales. Pero se puede notar una tendencia creciente desde el año 2004 hasta el año 2014, el segundo trimestre del 2014. Entonces, lo que quería aclarar es que si bien estamos viviendo un estancamiento o una ralentización de la economía, venimos creciendo en los últimos años y, aunque no estamos en el mejor de los mundos, tampoco estamos en el peor. Claro. ¿Cuáles son las principales causas, Pauli, por este estancamiento? ¿Por qué no viene creciendo como sí lo ha hecho años anteriores? Por supuesto, también hablar del contexto. En aquel momento era mucho más fácil salir de una situación de profunda crisis económica como fue en el 2001, pero también ha desacelerado, como vos bien decías, el crecimiento con respecto a los últimos tiempos. ¿Cuáles fueron las principales causas? Bueno, hay varias causas. Una tiene que ver con una disminución en el comercio mundial. Esto lo dijo la Organización Mundial del Comercio. Hay una disminución en el comercio mundial y, por supuesto, afecta a nuestro país con una disminución en las exportaciones y en las importaciones. Es decir, en realidad una disminución en el crecimiento, ¿no? También algo que ha influido muchísimo es el estancamiento en la economía de nuestro país vecino, Brasil, que es uno de nuestros principales socios comerciales. Entonces, cuando no anda muy bien Brasil, eso nos pega bastante fuerte, sobre todo en el sector automotor. Sí, se vio este año inclusive con algunas medidas que tuvieron que tomar las plantas de fabricación aquí de elementos en nuestro país, como fueron las suspensiones y por ahí el tema de ir fabricando, pero en menos cantidad porque no había un gran comercio afuera. Sí, de hecho esto lo hemos hablado también en otro micro, ¿no? Otra cuestión que ha influido bastante también es el estancamiento en los precios internacionales de las materias primas. Nosotros veníamos acostumbrados a un incremento de estos precios y bueno, ahora se ha vivido también un estancamiento en este crecimiento y esto obviamente pega en el comercio exterior de nuestro país. Otra cosa que ha influido en la demanda agregada también es una contracción en el consumo privado y un menor dinamismo en la construcción. Esto a pesar de el plan Procrear y de otros planes que tienden a activar la construcción, ha habido un menor dinamismo, es decir, no ha disminuido, pero ha dejado de crecer como venía creciendo. También algo que ha influido es una postergación en las decisiones de inversión
por el clima que se vive de incertidumbre en cuanto Claro. al mercado cambiario. Entonces, bueno, son distintos factores que han influido en el Producto Bruto Interno y eso se refleja, por supuesto, en los datos. Así es. Con respecto a lo que manifestaba recién Pauli del mercado cambiario, del dólar paralelo inclusive, aclarar que se vienen realizando distintos allanamientos mega operativos, como así se conocen, sobre todo en las distintas cuevas donde se hace este tipo de cambio ilegal para justamente tratar de estacionar un poco el precio. Así es, y evitar un poco esta incertidumbre que se vive en el clima de las inversiones, ¿no? Bien, ¿algo más para agregar, Pauli? No, nada más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaba entonces este micro de economía a cargo de Pauli Almada. Es momento de hacer ahora una nueva pausa en la información.